Damos inicio a un nuevo podcast. En esta ocasión tenemos la visita del doctor Christopher Gallegos. Bienvenido, doctor, a esta ciudad de Riobamba. Hemos aprovechado el tiempo, ha podido visitarnos en nuestra Sultana de los Andes. Gracias por estar acá. Este espacio es para simplificar lo jurídico, el entendimiento de las personas. Conocemos un poco más al profesional, un poco más el lado humano y también tips jurídicos y demás vamos tratando. Estefi. Bienvenido, doctor, a este espacio que lo hemos denominado Ergo Podcast. Como ya lo hemos explicado, es para simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Si bien es cierto, nuestro público es abogados, pero qué mejor que la comunidad en general se vaya enterando qué es la base de lo legal y además que también gozan de derechos y de la presunción de inocencia. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto poder estar acá. Es una ciudad a la que vengo con frecuencia. Tengo varios clientes aquí, he defendido procesos desde hace mucho tiempo y eso me ha permitido hacer muy buenos amigos. Es una ciudad a la que yo quiero mucho, tengo amistades valiosas y pues bueno, acá estoy para servirles a ustedes el día de hoy y para compartir y reírnos un poco sobre algo más que lo jurídico. Perfecto, Doc. Nosotros siempre empezamos con una pregunta que consideramos es fundamental. ¿Quién es Christopher Gallegos? ¿Cómo usted se autodenomina? A ver, yo creo que autodefinirse es muy complicado, es complejo, porque tenemos que necesariamente apelar a algunos calificativos y eventualmente podemos cometer excesos. Pero hay algo que yo sí puedo decir de mí y que yo creo que es incontrovertible, creo que es irrefutable, creo que es lo que me tiene en este mundo. Christopher Gallegos es un ser espiritual viviendo una experiencia humana, en la que obviamente se va enriqueciendo de un montón de cosas, entre esas del derecho, y las amistades y la red que he podido hacer precisamente por ejercer el derecho. Pero al final de la jornada seguiré siendo eso siempre, un ser espiritual, y yo creo que es además hacia donde el ser humano debe caminar siempre, porque cuando perdemos quizá esa esencia, o por lo menos la visión de lo que realmente somos, yo creo que lo perdemos todo. Así que esa es la definición que yo considero que cualquier ser humano tiene que dar o puede dar, y que obviamente resulta incontrovertible. Así que ese es Christopher Gallegos, un ser espiritual viviendo una experiencia humana maravillosa. Perfecto, doctor. Tocó un tema bastante interesante. Bueno, dentro del ejercicio de la profesión se dice que los casos no se deben tomar personal, pero ahí viene el lado humano. ¿Cómo usted maneja ese tipo de causas? ¿Cómo ha manejado usted su lado humano, como decía en la pregunta, con los clientes? ¿Cómo se maneja en audiencias? ¿Cómo es su día a día? Mira, yo te voy a contar algo que es para mí fundamental. Cuando uno empieza el ejercicio de la profesión, es obvio que necesita clientes. Los clientes son el sustento en términos económicos del abogado, de pagar la renta, de cubrir con sus primeras necesidades. Y lógicamente cuando uno empieza, yo siempre digo, uno tiene que coger lo que venga, de todo, no está en la posibilidad de escoger clientes. Pero a medida que la profesión avanza, cuando uno ya camina un poquito en la profesión y tiene la posibilidad de contar con casos un poco más grandes, con clientes quizás más solventes, y eso te pone en otra posición, yo creo que ahí puedes de alguna forma entender que la profesión no es solo un nicho para fortalecer tu patrimonio o para hacer crecer tu economía, sino es un nicho para servir a la sociedad. Yo creo que la profesión es un espacio sagrado, sacramentado, precisamente para servir al prójimo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva humana, como tú me preguntabas, es lo que yo hago. Yo tengo muchos casos que los defiendo de manera absolutamente gratuita, casos en los que de hecho yo mismo me interesé en algún momento, temas que de pronto veo una desigualdad, la falta de equilibrio entre los sujetos procesales. Entonces, a veces yo sí me meto en esos casos de manera gratuita, a veces pro bono, precisamente para cumplir con esa máxima que yo digo es el servicio como tal, ¿no? Yo creo que al final de la jornada, mira, mi dharma en este mundo, mi propósito en este mundo es servir. Yo creo que un ser humano que no vive para servir no sirve, no tiene sentido de que esté acá. Servimos de cualquier forma, de diferentes maneras, y una de ellas es precisamente la profesión. Uno por ser profesional no puede perder su lado humano, ¿no? Y eso pasa en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, tú ves que hay profesionales que anteponen el interés económico
frente quizás a la lucha y a la defensa de demandas y causas sociales que son justas. Entonces, yo creo que ahí no radica realmente el éxito. Alguien hace poco en una entrevista me preguntaba, ¿qué es para usted el éxito? Porque me decían, bueno, usted tiene casos relevantes, usted maneja muchos casos de interés nacional en el país, pero eso no es el éxito, ese es mi trabajo nada más. El éxito es, de hecho, algo totalmente diferente, es poder disfrutar de eso, pero también poder administrar, por ejemplo, mi tiempo, ¿no? En mi familia, en mis hijos, en el deporte, que es lo que yo amo, que es lo que me mantiene siempre con todo el vigor que yo camino. Y obviamente yo creo que el éxito es eso, es mucho más que una profesión, mucho más que un honorario económico como tal. Y ahí obviamente radica el lado humano, pues, ¿no? ¿Qué cree usted que sucede cuando ese lado humano se pierde y se ve solo el lado económico? ¿A qué conllevaría, por ejemplo, en nuestra profesión, tal vez de esa ambición por el dinero de jóvenes abogados o de asumir causas que tal vez en su momento no deberían hacerlo o causas que les podrían involucrar en problemas? Mira, en toda profesión hay principios deontológicos, ¿no? Ujú. Los principios deontológicos son máximas que, por ejemplo, en este caso de la abogacía, el abogado no puede eludir. Cuando tú dejas de observar las máximas deontológicas de tu profesión, como la ética, como practicar buenos valores, como mantenerte anclado a buenas costumbres, obviamente tú dejas de ser abogado. Yo siempre digo, dejas de ser abogado. Pasa lo mismo con la primera máxima del decálogo de Couture, ¿no? Cada vez que dejas de estudiar, que dejas de leer, que dejas de actualizarte, cada vez eres menos abogado. Y eso pasa también con el decálogo del abogado. Entonces, mira, esto es simple. Si alguien antepone el interés económico, si alguien ve en el dinero su Dios, obviamente va a pasar lo que ya todos conocemos, lo que ha venido sucediendo, ¿no? Que vas a hacer lo que sea por el dinero, por obtener esa falsa felicidad, ese éxito forjado. Y obviamente te vas a meter en problemas, porque yo creo que la vida es un proceso en definitiva es un conjunto de pasos, y uno creo que tiene que ir creciendo paso a paso. Tú no puedes pasarte del escalón 1 al escalón 10 sin que aquello tenga consecuencias. Eso no se puede hacer, a menos de que, bueno, seas súper dotado y tengas algunas aptitudes y virtudes que de pronto te ponen por encima de los demás profesionalmente hablando. Pero cuando un abogado abandona todas estas máximas, que obviamente lo que propenden es la rectitud en el comportamiento humano, sucede esto que, por ejemplo, hemos visto en estos casos, ¿no? Últimos casos, metástasis, plagas, que los conozco de cerca porque defiendo algunos temas de ahí en esos casos, y que te digo, me apena mucho porque veo gente joven, gente talentosa, gente que no supo, creo que, esperar lo suficiente, que no tuvo la prudencia y sobre todo la paciencia para poder esperar el momento oportuno, para poder eventualmente surgir en el campo profesional. Entonces, mira, yo he sido un hombre muy crítico con estas cosas. Claro. Hace poco tuve una audiencia en la que tuve que interrogar a uno de estos testigos protegidos, a un chico Hernández. Me da mucha pena porque le veo muy jovencito, pero lo tuve que interrogar con todo el rigor del ejercicio profesional, porque no se puede tampoco permitir que estas personas ya abarcadas por el proceso penal manipulen la opinión pública y deformen la verdad. Entonces, te digo, me da mucha pena, me causa conmoción, porque no solo que de alguna forma terminaron prostituyendo el ejercicio de la profesión, sino que terminaron también descomponiendo el sistema de la función judicial, ¿no? Porque, Claro. miren, yo soy muy categórico y frontal en esto, y en ocasiones digo estas cosas viéndoles a los jueces a la cara, porque uno que es el honesto no tiene por qué andar por las ramas, ellos que son los corruptos tienen que andar por las ramas. Entonces yo siempre digo, en la Corte Nacional penosamente impera la descomposición completa de los preceptos y de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, ¿no? Ahí hay una delincuencia enquistada, por supuesto que siempre hay excepciones, siempre habrá excepciones, pero hay personas que obviamente están del lado de la criminalidad, y no de cualquier criminalidad, sino de una criminalidad organizada. Claro. Porque hay gente que le hace el lobby jurídico a estructuras delincuenciales. Hace pocos días me preguntaba en una entrevista ya de carácter más político, por ejemplo, sobre este tema del doctor Iván Saquicela con una supuesta liberación a Rasquiña. Y yo me permití opinar de eso porque yo le conocí a Rasquiña. Claro. Porque yo fui subsecretario de Rehabilitación Social, porque en algún momento me acerqué hasta un centro penitenciario donde este individuo estaba privado de la libertad. Y bueno, conocía de cerca sus procesos. Y te digo, me apenó mucho que los jueces
se hayan bajado una sentencia rompiendo la autoridad de cosa juzgada con 2 testigos sin siquiera pedirles corroboración. O sea, eso te habla muy mal de la justicia, ¿no? Porque, claro, a otros casos tú vas, el juez te dice, no, es que usted simplemente me trae el testigo, pero no hay una fuente de corroboración y no hay nada más que apuntale o que acuñe que el testigo está diciendo la verdad. Pero resulta ser que en ciertos casos, y coincidentemente de la creminata de la delincuencia organizada, entonces ahí sí no te exigen nada. Excepciones, Y yo por eso decía, algún día Saxela tendrá que responder, pues, ¿no? Y soy categórico en eso. Doctor, mencionabas un tema importante sobre el éxito. Como bien dices, el éxito no es lo mismo para ti que para otras personas, es bastante relativo. Pero justo en esta parte la gente se va olvidando, y sobre todo en este nicho que nosotros manejamos, que es el de los abogados, se van olvidando que el éxito no es solo la profesión, sino también es la familia, es uno como persona, porque una abogada ya lo mencionó aquí, y ella decía, cuando la profesión se acabe, porque algún día se tendrá que jubilar, y eso es inevitable, va a pasar. Pero cuando eso se acabe, si le prestaron mucha atención al éxito, entre comillas, profesional, pierde sentido la vida. Totalmente. Mira, yo hace poco le comentaba a una querida amiga profesional del derecho, Marcela Estrella, le comentaba algo particular que me está pasando, ¿no? Me levanté un día y le decía a mi esposa, todavía en la soledad de nuestra habitación, le decía, no sé si quiero seguir siendo abogado. Realmente me siento muy frustrado, llevo argumentos de calidad a los tribunales de justicia, incluso al tribunal más alto como la Corte Nacional, pero no encuentro respuestas de la misma calidad o de la misma envergadura. Y termino siendo presa de la frustración porque, claro, en medio están intereses políticos, intereses jurídicos y hasta económicos, ¿no? Cuando te enfrentas al poder, y el poder generalmente es corrupto, te pasa eso, que te frustras. Y entonces yo le decía a mi esposa, no sé si quiero seguir siendo abogado. Y a renglón seguido le decía, o sea, me ponía a pensar un poco y decía, ¿en qué libro dice que yo tengo que morir siendo abogado? Pues, Claro. ¿cómo así? O sea, ¿en dónde está escrito que yo tengo que graduarme de abogado, ser abogado, llegar, entre comillas, al éxito profesional y mantenerme ahí incólume hasta que me coja la muerte? O sea, no. Le dije, oye, yo creo que le voy a dar unos años más en este tema, quiero experimentar otras áreas, me gusta mucho el tema de la construcción, el tema del diseño. Entonces, esto le contaba a Marcela, ¿no? Y Marce decía, no, pero oye, ¿cómo vas a creer? O sea, tienes que seguirlo haciendo. Y me reía con ella y decía, es que, o sea, lo que tú dices, ¿no? Para uno el éxito puede ser eso y quizás ya lo logró. Para mí puede ser otra cosa. Yo prefiero siempre caminar en paz. Si llega un punto en el que la profesión me quita la paz, pues bueno, yo tendré que dejar la profesión al lado porque la paz no puedo dejar. Claro. Entonces, estoy en eso. Ahora creo que encontré un espacio importante para poder de pronto expresar los argumentos de una manera diferente. Encontré una técnica diferente también para poder quizás ser mucho más claro en las audiencias, mucho más contundente. Y espero que esto tenga de alguna forma una respuesta, porque te digo, o sea, es tremendamente decepcionante. Hace poco yo tuve un caso que se llama Independencia Judicial, condenaron a mi cliente, pero le condenaron de una forma, o sea, no grosera, sino estúpida, completamente estúpida. Y por supuesto, las estupideces son propias de estúpidos, que no sé cómo llegaron ahí, que son infames, que son absolutamente inhumanos. Yo no me callo nada con esta gente porque creo que es gente que no debería estar ahí, Claro. que debería estar quizás en esa misma sala de audiencia, pero en otro sitial, en otro espacio, y que sin embargo tú tienes que tolerarles, ¿no? Tienes que aceptarles porque así a veces funciona el sistema. Alguien me decía, un adagio popular ambiguo, me decía, pero una golondrina no se verán. Y yo le decía, sí, pero yo soy un antisistema. O sea, a mí no me gusta el sistema. Yo he estado dentro del sistema, sé cómo se maneja el jodido sistema, y yo no quiero ser parte. O sea, no importa si yo estoy del otro lado ahora, no importa si me va bien económicamente, profesionalmente, yo no quiero ser parte del sistema y no voy a ser nunca parte de ese sistema que legitima ese tipo de actuaciones totalmente arbitrarias que van en contra de lo que uno jura defender cuando se gradúa de abogado. Claro. Fíjate que uno dice, no, es que está el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho está compuesto por normas, por libertades. Nosotros cedemos parte de una libertad cuando hacemos el contrato social para que el Estado la administre de forma eficaz y eficiente.
y luego el Estado no lo hace Claro. por el sistema que tenemos. Entonces, yo te digo, soy un antisistema, una persona que concibe el éxito de forma diferente, diversa, y obviamente pues yo respeto a los colegas que se creen exitosos solamente con la profesión. Si tú te dedicas al 100% a la profesión, vas a terminar en loco. Y vas a terminar perdiendo amigos, perdiendo familia y quizás muchas oportunidades de realmente vivir tu vida, ¿no? Porque Exacto. capaz ese es un poco lo que queremos. Yo tengo clientes y amigos que me han dado cátedras de vida riquísimas, ¿no? En donde tú piensas que una persona de 50 años no puede volver a empezar y sí puede. Claro. Una persona de 60 años no puede ser feliz en un lugar recóndito de la patria o del planeta y sí puede. Entonces, ¿por qué tú tienes que ponerte camisas de fuerzas como Etiquetas, claro. la profesión? Es un tema bastante interesante que hemos topado con algunos profesionales. Hay esta particularidad de los abogados que en algún momento tienen el deseo de dejarlo todo, de dejar el derecho. Claro, vas a una audiencia, alguna vez conversábamos una evaluatoria y preparatoria de juicio, por ejemplo, en un delito sexual, y es un saludo a la bandera. O sea, solo es que resuelva el tribunal y gracias. O sea, claro, te encuentras con eso y es ahí donde dices, estoy en el lugar correcto. O cuando ya comienzas a ver cómo se manejaba el sistema, cuando comienzas a ver este tipo de casos, que si bien estas personas estaban creciendo con un patrimonio, pero claro, ¿de qué manera lo hacían? ¿De qué manera afectaron al sistema judicial? También conversábamos con algunos profesionales sobre, si te pones a ver, la calidad de profesionales que se encuentran procesados en estas causas, no son profesionales de bajo nivel, son muy buenos profesionales, en su momento ejercieron de manera correcta, pero llega un punto en el que tal vez la ambición por el dinero, del éxito económico, visto de esa manera, les cegó. Entonces, claro, es la importancia de que estos espacios también están destinados para los estudiantes y, claro, hay estos tips de profesionales que ya tienen su trayectoria y que les pueden guiar en que no hay apuro, o sea, todo esto es un proceso, es el seguir cultivando temas académicos, cultivando también a los clientes, cuidando a sus clientes y ejerciendo una defensa adecuada. Claro, en contra de un sistema que tal vez se encuentra corrompido y esperamos se siga depurando de alguna manera, que yo le veo muy difícil. Como decía usted, Doc, es penoso que el máximo órgano de justicia, que debería ser el más limpio, es donde más suciedad exista. Entonces, claro, te enfrentas a eso, pero es parte de. Ahora, estos espacios, bueno, a mí también me han servido para soltar un poco el tema de la profesión, poder conversar con profesionales de alto nivel. Estamos creando espacios académicos también y es una forma también de estar ligado al derecho, pero también de otra manera, tratando de contribuir, tratando de alguna manera llegar a esos profesionales que tal vez nos ven y hacer un llamado de atención, porque pueden haber muchos profesionales que no tienen pena alguna en seguir creando temas de corrupción, en seguir teniendo sus contactos con fiscales, con policías, con agentes de tránsito, con todos. Entonces, ya es hora de cambiar ese sistema. ¿Que es complejo? Sí. ¿Que no está en nuestras manos? Efectivamente no. Pero mientras nosotros hagamos nuestra labor desde nuestro punto, qué mejor. O sea, qué mejor y tal vez contribuyendo también, como decía, con estos espacios. Regresando un poco, doctor, quisiéramos saber por qué el derecho. ¿Qué vio en el derecho que le llamó la atención? Bueno, mi historia con el derecho es interesante. Yo trabajaba en la cárcel. De 20 años entré a trabajar en la cárcel. Como me vinculé ya con el sistema penitenciario, lógicamente me vinculé con los juicios, con los procesos. Tuve mucha simpatía por cómo litigaban particularmente dos abogados en el Azuay. Uno de ellos, Aurelio Aguilar, un profesional del derecho respetable hasta el día de hoy. Ya está entrado en años, pero es un profesional que a pesar de eso litiga muy bien, que siempre se mantuvo actualizado. Y luego de la mano de otro profesional también, que ya no está penosamente acá, pero de la mano de la forma de litigar de estos dos profesionales, empezó mi encanto por el derecho, ¿no? Luego tuve una vinculación muy cercana con el tema de las pasantías, con el Tribunal Penal. Yo hice mis prácticas preprofesionales en el Tribunal Penal de la ciudad de Azogues. Nunca antes nadie había hecho prácticas en ese Tribunal Penal porque generalmente los pasantes iban a donde había más carga laboral y la mayor cantidad de carga laboral estaba precisamente en los juzgados y no en el tribunal.
Pero mi finada abuela tenía su coyuntura, sus influencias, y bueno, fuimos a hablar con el director del Consejo de la Judicatura porque mi interés era estar en juicio. A mí me gustaba el juicio, me gustaba el testigo, me gustaba el interrogatorio, la dinámica, la presión que se sentía ahí, ¿no? Y entonces me mandaron como el primer pasante que fue al Tribunal Penal. Y ahí yo creo que terminé consolidando ya de alguna forma mi preferencia por el derecho penal, sobre todo. Porque obviamente se trataban juicios penales, era un tribunal de garantías penales. Y obviamente empecé como que a sentir ese llamado también de necesidad que tenemos los seres humanos, como que de justicia, ¿no? Claro. Yo veía a veces algo que no me parecía justo y al final de la jornada eso terminaba incidiendo en la decisión del tribunal y yo decía, pero qué injusto, pero capaz el abogado pudo haber hecho un mejor alegato, un mayor esfuerzo. Me parecía también injusto ya el sistema, ¿no? Veía ya desde ahí con malos ojos el sistema. Y creo que eso me movió, ¿no? Me motivó. Estudié Derecho, me especialicé en Derecho Penal, tuve la posibilidad de salir del país. Yo creo que viajar, salir del país, no solo es cambiar de espacio, sino sobre todo es cambiar de ideas. Cuando uno va a otro país, aprende Derecho Penal, bueno, uno dice, esto es maravilloso, es un universo que me resta mucho por explorar. Y yo tuve la posibilidad de estudiar con el profesor Edgardo Dona en Argentina. Edgardo Dona fue muy honesto cuando nosotros llegamos a la primera clase en la UBA. Y me recuerdo como anécdota, les cuento esto que es muy interesante. Él llegaba, pues, y habían estudiantes de toda América. Entonces, lo primero que él preguntaba es, bueno, ¿quiénes de aquí tienen mi colección, el Tratado de Derecho Penal del profesor Dona? Y bueno, hay algunos que hasta por simpatía con el profesor levantaban la mano. Ventajosamente yo me quedé con la mano abajo, no dije nada, seguro llevado un poco por el nerviosismo y por la conmoción que me causaba estar frente a un maestro de esa naturaleza, que yo creo que más que un penalista es un filósofo del derecho penal. Bueno, y el profesor Dona vio la cantidad de personas que levantaban la mano y él dice, bueno, van a tener que botar el tratado a la basura porque me arrepiento de haber escrito lo que escribí. Ahora ya cambié de idea porque leí bien a Kant y a Hegel y cambié la perspectiva. Claro. Así que van a tener que comprar, ¿no? Entonces, bueno, ya pues ahí con el profesor. Mira, yo con el profesor Dona aprendí muchas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la capacidad de síntesis. Él tomaba pruebas, exámenes, y lo que te pedía es que seas muy concreto. Él decía algo que para mí me parece súper importante en el ejercicio de la profesión. Él decía, si no me puedes decir algo en 1 minuto, no me puedes decir en 10 ni en 60. O sea, simple. O sea, tienes que concretizar y dame la idea y punto. Y claro, era un profesor muy exigente. Ahora le recomendé justo a Marcela Estrella que vaya a hacer. Estoy contento estoy contento porque sé que va y es una muy buena profesional, así que ya empezó, estoy muy contento por ella. Seguro va a ver este programa, entonces por eso muestro mi alegría. Sé que lo va a aprovechar bien. Y entonces ahí te decía, pues aprendes muchas cosas, ¿no? Cuando tú vas allá y encuentras profesores que no son egoístas, sino que son totalmente bondadosos desde lo académico, te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Claro. No sabes nada. O sea, mira que yo fui luego de hacer la maestría aquí en la Andina, que no es una mala maestría. Tenemos muy buenos profesores y amigos, como por ejemplo Pablo Encalada, el propio Stalin Raza, Ramiro García, que por supuesto tengo que agradecerles porque coadyuvaron en mi proceso de formación, más allá de las discrepancias que en la actualidad podamos tener como profesionales, desde luego. Pero bueno, vas allá y dices, no, pues, o sea, es que tienes que saber filosofía, ¿no? Tienes que leerle a Kant y tienes que entender a Hegel, y bueno, tienes que también actualizarte un poco, por ejemplo, con Pavlich. Y cuando te obligan a leer eso, no solo que te fortalecen en el derecho, sino que te cambian la vida, ¿no? Porque tu perspectiva de vida cambia, estás en otro lugar, en otro país, con otras personas tan bondadosas, y además te introducen en un mundo tan maravilloso del verdadero entendimiento, y yo creo que eso te cambia la vida. Entonces, te digo honestamente, a mí me ha servido mucho la filosofía, la filosofía del derecho, aprender el imperativo categórico, integrar el imperativo categórico kantiano en tu vida, en tu comportamiento diario. Yo creo que es fundamental. Yo creo que todas las personas deberían leer y entender algo de filosofía, porque eso es práctico para la vida, no solo para el derecho. Y obviamente eso siempre, como decía al inicio, te hace que transites un poquito más cerca de lo consciente, del lado humano de la persona, ¿no?
Entonces, mira, yo encantado con mi proceso de formación. No todo fue fácil, no todo fue simple, sobre todo enfrentarse a casos grandes, el nerviosismo que implica que una persona que está sentada a tu lado dependa de lo que tú vas a decir Claro. para poder cambiar drásticamente su proyecto de vida es complejo. Eso siempre entraña una suerte de tensión profesional, pero hay que saber manejarla, hay que saber llevarla y pues bueno, sobre todo, yo siempre digo, si eres buen ser humano vas a ser buen profesional. Yo creo que ese es el Totalmente. requisito sine qua non. Entonces, cuando eres bueno como ser humano, pues puedes ser bueno en todo. Simple y sencillo como eso. Sí, hace unos días yo veía un mensaje donde era este mismo mensaje que si pretendes ser un excelente profesional, tienes que ser una buena persona, claro. Hablaban de la humildad en ese espacio. Y claro, qué importante es eso, porque hay muchos académicos formados de la mejor manera en las mejores universidades, pero si no eres una buena persona, muy difícil que puedas llegar. O eso tal vez puede hacer que te cierren puertas, ¿no? Hablábamos con Héctor Vanegas, hablábamos con algunos profesionales del derecho y decía lo que usted acaba de decir. Claro, te vas de Europa, te presentas con esos docentes de alto nivel y la característica de ellos es, una, la cercanía que tienes, el contacto directo, el no ego, el seguir queriendo aprender, o sea, pese a la edad que ellos tienen ya como profesionales reconocidos, quieren seguir aprendiendo y aprenden de sus estudiantes y enseñan a sus estudiantes. Ahora, acá en el Ecuador, en el pregrado, ¿qué necesitamos para que esto cambie? ¿O qué está mal en el pregrado? Mira, Ecuador es un país con muchos complejos y con muchos prejuicios. Penosamente esto es así, ¿no? Por eso es que también somos una sociedad muy manipulable, una sociedad vulnerable a la influencia de narrativas políticas, incluso de falacias argumentativas. Yo ayer analizaba el mensaje que pone el presidente de la República, es un mensaje con una falacia argumentativa. Y entonces somos una sociedad, yo siempre digo, endeble, ¿no? Que se puede quebrar con el mínimo esfuerzo. Y cuando tienes una sociedad así, la gente que le saca provecho, le saca partido a eso, es la gente que de alguna forma se preparó, se capacitó, se formó y que es la gente elitista que está de alguna forma propendiendo a que los demás se mantengan siempre en la ignorancia de las masas, ¿no? Eso pasa en nuestro país, eso pasa, o sea, eso pasa. Tú le preguntas a una persona por quién va a votar, te dice el nombre, le dices por qué y no sabe responderte. Así es. No tiene una razón para responderte. Yo tenía una amiga que decía, voy a votar por Topic. ¿Por qué? Porque me parece guapo. Claro. Decía, oye, pero o sea, no se trata de que votes Claro. porque te parece guapo, sino va a ser tu pareja, va a ser tu Claro. presidente. Ajá. O sea, piensa en el futuro de tus hijos y así, ¿no? Muchos ejemplos más. Entonces, yo creo que falta primero honestidad. Hay nichos de la sociedad elitista que obviamente se aprovechan muy bien de este tema, que van cosechando los frutos de que la gente no despierte, de que la gente no acceda al conocimiento y quieren mantener siempre a la gente ahí, ¿no? Yo siempre digo cuando me entrevistan sobre temas de política, Ecuador necesita una revolución, pero no de armas, sino de pensamiento. Nosotros necesitamos que las futuras generaciones tengan otro sistema de educación, que los que vienen, los adolescentes, los niños, tengan la posibilidad de resolver un problema matemático desde 5 alternativas diferentes, no desde la única convencional que nos han enseñado, ¿no? Así es. Claro Porque que sí. si tú miras el proceso de deconstrucción y de construcción de Alemania, por ejemplo, te vas a dar cuenta que el puntal más importante de todo fue la educación. Luego de 1945, lo más importante en Alemania fue el proceso de educación que tuvo esa generación que vino prácticamente a levantar un país de escombros. Claro. Y mira lo que es Alemania ahora. Pero tú vas a Alemania y encuentras la pedagogía, por ejemplo, Waldorf, encuentras otro tipo de metodología que lo que le hace al ser humano es abrirle la mente y no cerrarle. Entonces, cuando tú enseñas con un sistema educativo, con un pensum académico como el que tenemos nosotros, o sea, enseñas así, ¿no? A que Como estén si fuéramos inmóviles. caballos. Exacto. O sea, solo ves para el frente y no ves todo lo que tienes en tu contexto para poder resolver un problema matemático, por ejemplo. Y eso cuando tú eres pequeño, bueno, tiene incidencia en lo académico. No podrás capaz de resolver el problema matemático en una tarea encomendada por el profesor, pero más adelante tiene repercusiones en la vida. O sea, nosotros, mira, ¿por qué andamos complicándonos la vida? Porque no entendemos que hay muchas cosas más por las que podemos preocuparnos, hay muchas cosas más que podemos realmente hacer y no hacemos.
Entonces yo creo que ese es el principal problema. El segundo problema creo que es el egoísmo que tú ya tocabas, ¿no? Acá los profesores te enseñan hasta el punto en el que tú no los superes como estudiante, a pesar de que la máxima es que el estudiante supere al maestro. Eso Pero, es ideal. pero mira, yo he conocido muy pocos profesores que realmente se entregan a la cátedra, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota muy enriquecedora para mí desde el punto de vista personal. Cuando nosotros estábamos en Argentina, un profesor que se llama Horacio Díaz, que era además el presidente de la Cámara Federal de la Corte Suprema de Argentina, un día nos hizo una invitación y dijo, chicos, vayan un día por la Corte Suprema y bueno, yo les hago un paseo ahí para que conozcan y todo lo demás. Un día fuimos a una calle que se llama Tribunales, allá en Argentina, donde te venden todos los libros de derecho, y estaba muy cerca la corte, entonces digo, pasemos a ver si podemos conocer, decimos que somos alumnos de Horacio y vamos a ver qué pasa. Bueno, llegamos, nos anunciamos y nos llevamos la sorpresa que bajó el propio Horacio Díaz, como si aquí bajara el presidente de la Corte Nacional de Justicia, a hacerte el tour, pero sin necesidad de decir yo soy el presidente, estos son mis guardaespaldas, o sea, con la mayor simpleza y empatía posible. Total. O sea, él nos llevó, nos presentó a los secretarios, a los ayudantes, a los jueces, nos indicó cómo funcionaban las oficinas. Entré a la oficina del profesor Eugenio Sarabairos, me acuerdo hasta el día de hoy, discípulo del profesor Julio Meyer, y uno de los más grandes procesalistas de América Latina, que ha tenido la mayor influencia. Yo siempre pido que lean, a los jueces siempre les digo, leamos esto, porque Meyer fue la persona que ha tenido influencia directa en la reforma de los sistemas procesales de América Latina en los últimos 30 años. Hoy ya no está acá, falleció hace algún tiempo, pero es importante que entendamos eso. Entonces me encontré con un discípulo de Meyer, que además fue mi profesor, y no tienes idea la humildad con la que esa gente realmente comparte las experiencias contigo, ¿no? Comparte la vida contigo y no se guarda nada, ¿me entiendes? O sea, lo deja todo en la cancha y eso es importante. Alguna vez, igualmente, hablando de estos temas de humildad, de sencillez de esta gente, un profesor que se llama Mario Villar, extraordinario discípulo del profesor Silva Sánchez, un hombre brillante realmente, era el profesor de imputación objetiva, una materia por demás difícil, compleja. Y bueno, estaba enseñándonos, eran más o menos las 6 de la tarde, terminaba la clase y decía, bueno, ¿entendieron? Y todo el mundo se quedó callado, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿entendieron todo o no? Porque realmente... Bueno, ese día nos quedamos 5 horas más de lo que habíamos previsto, del horario que estaba ya preestablecido, porque el profesor dijo, no, o sea, aquí tienen que salir aprendiendo. Esto no se trata de que ustedes vengan y cumplan un horario. Se trata de que ustedes mañana puedan solventar un problema que posiblemente le cambia la vida a una persona. Claro. Entonces tienes que aprender y punto. Entonces cuando tú ves eso, te das cuenta y dices, es otra cosa, ¿no? Con este mismo profesor Villar nos subimos luego, me acuerdo, en un colectivo, imagínate, en Buenos Aires. Nosotros pensábamos que él estaba esperando a su chofer o algo, porque además era el fiscal líder de lavado de activos. Y resulta que no, que se subió en colectivo con nosotros, ¿no? Y charlamos y... Entonces, fíjate, yo te digo, eso no pasa aquí en el país, ¿no? Aquí todo es ego, toda persona que llega a tener una mínima cuota de poder se siente ensimismada y dice, no, el yoísmo le gobierna, y ahí es en donde se termina todo, ¿no? Ahí es en donde se terminan las amistades, las oportunidades, porque podrás tener un capital económico, podrás tener un capital político cuando eres político, pero no tienes una vida. No tienes una vida. Mira, muchas universidades me han propuesto que yo vaya a dar clases en diferentes materias relacionadas con el derecho penal. En algunas he ido, a veces voy a posgrados, pero no voy al pregrado porque el pregrado obviamente tiene un horario preestablecido. Y no voy por una razón que le compartí el otro día al decano de la Universidad Católica, la razón poderosa que yo tengo para no ir, ¿no? Él decía que tu tema es el tiempo, los casos que manejas, y le digo, no. Es que yo luego de la oficina me tengo que ir a entrenar ciclismo. Y luego de entrenar ciclismo tengo que ir a abrazar a mis hijos. Y tengo que abrazar a mi esposa. Y me siento con ellos a hacer una meditación, a compartir un libro, a ver una película familiar. Es que eso yo no lo puedo hipotecar, hermano. Yo decía, o sea, eso no se puede hipotecar, ¿no? Es imposible que tú cambies qué sé yo, lo ambicioso que puede ser la profesión, la academia, la cátedra, por algo que realmente a vos te da regocijo, que te da paz, que te da felicidad.
Yo creo que eso es, te digo, es un tesoro que para mí es innegociable. Yo, profesor Repregado, no me veo por lo menos en los próximos 10 años que mis hijos estén todavía cerca de mí. Y pues bueno, ese es un poco mi filosofía de vida, ¿no? Es como optimizar un poco más el tiempo. Yo creo que en eso radica también el éxito, la felicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco lo que yo creo que debemos cambiar aquí en el Ecuador, ¿no? El tema del pensum académico, las nuevas generaciones, cómo venimos haciendo las cosas y sobre todo generar espacios de conciencia, mira, Así es. de conciencia, porque eso es lo que necesitamos en el país para, ojalá, superar los problemas que tenemos. Doctor, en vista de que usted asume causas que son mediáticas, ¿qué impacto tienen los medios de comunicación en las mismas? Bueno, las causas mediáticas yo creo que son nocivas para el Estado de Derecho, porque al final del día terminas improntando un relato en la gente, en la colectividad, que de alguna forma genera, sí o sí, una presión para los jueces, que siempre es negativa, ¿no? Porque claro, si la comunidad, la gente tiene ya un guión establecido y una condena, es muy difícil que los jueces se separen de eso si el caso está bastante bien mediatizado. Es casi imposible. Entonces, yo a esto siempre hay una teoría de esto que se llama los juicios paralelos, ¿no? Pero yo digo, siempre esto es muy nocivo. Mira, Zaffaroni, desde hace mucho, en mi opinión, dejó de ser un penalista para convertirse en un criminólogo experto. El hombre es un historiador completo del delito, del crimen. Y él tiene una obra que se llama La Palabra de los Muertos, en donde él abrevia una serie que se llama Criminología Cautelar. Y ahí te explica la influencia de los medios, ¿no? De los medios de comunicación en la justicia. Y yo concuerdo con él cuando él dice que la interferencia de los medios de comunicación lo único que hace es reforzar la venganza privada, particular de las personas y satisfacer la sed de venganza. Entonces, a ver, si mañana cogen a un ladrón en una comunidad de la ciudad de Riobamba y la gente quiere lincharlo y todo lo demás, pero resulta que no terminan con su cometido, sino que lo procesan judicialmente. Si ese caso se mediatiza y si la gente empieza a hacer marchas, si la gente empieza a hacer comentarios, si este tema se ventila en el espacio mediático, ese hombre tiene una condena garantizada, Claro. independientemente de cómo esté el proceso en la forma y en el fondo. Entonces yo coincido, es nocivo para el Estado. Es penoso que en el Ecuador la Fiscalía General del Estado haya dejado de ser una institución pública, que tiene por supuesto sus límites en el Estado de Derecho, y haya pasado a ser un medio de comunicación. Porque si ustedes se fijan cómo opera Fiscalía General del Estado en la actualidad, es a través de comunicados, de figuras, de gráficos, de símbolos, ¿no? Claro. En criminología se utilizan mucho los símbolos para ahuyentar. Y con relatos, ¿no? Te ponen la carita del testigo protegido, las iniciales, y te pone, en definitiva, a quien jodió, ¿no? Y eso tiene un impacto en la ciudadanía. Y yo siempre digo, y lo he dicho en las audiencias, en los estrados, y se lo he dicho al fiscal subrogante, si tienen casos tan sólidos como dicen, como se jactan tener casos tan sólidos, ¿por qué tienen esa necesidad de generar morbo y alteración social con ese tipo de publicaciones? Entonces, ahí te das cuenta que los casos que tiene Fiscalía, que mediatiza la Fiscalía, que son los casos emblemáticos, de hecho en la página tú tienes un link de casos emblemáticos de la Fiscalía, no son tal, son casos totalmente huecos que están direccionados, en donde eventualmente puede haber algún breve indicio de algún injusto penal, pero no es de la envergadura o de la estructura que Fiscalía General del Estado te vende. Claro. Y eso es grave, ¿no? Eso es grave porque, insisto, termina siendo nocivo no solo para las personas, para quienes sufren las secuelas del despliegue punitivo, sino para la sociedad. Porque si mañana no le caes bien a Fiscalía o no le caes bien a la Presidenta de la República o al Presidente de la República, o sea, tienen un instrumento no de justicia, sino de persecución pura y dura. Y eso es grave. Y eso no se puede permitir. Entonces, mira, yo te voy a contar mi experiencia, por ejemplo, con el caso Metástasis. Es uno de los casos más difíciles que he tenido, por supuesto. Primero por la cantidad de cuerpos. 1.500 cuerpos en total, judicial y expediente fiscal. Mucha información que leer, pero además mucha vaguedad en información. No había nada de precisión. En ese caso yo logré el sobreseimiento de mis dos defendidos, porque creo que pude llevar claridad ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Creo que
la virtud que tuve, más allá de la preparación, creo que fue la claridad. El tema era bastante simple. Fiscalía imputaba a un juez que eventualmente habría recibido sobornos para beneficiar a la hermana de Norero, a la media hermana de Norero, con un habeas corpus. Yo demostré que en efecto, en ese caso en concreto, sí teníamos la ruta del dinero. Había la intención de una estructura criminal de cooptar la justicia. Y en el marco de esa intención, obviamente tuvieron acercamiento con personas y había de alguna forma un telar de personas que estaban confabuladas para poder hacerle el juego a la estructura criminal y a su líder, que era Norero. Para eso intentaron llegar a la Administración de Justicia, pero finalmente no llegaron. El éxito de la defensa fue demostrar eso. Demostrar que había todo el telar configurado, toda la red, los intermediarios, el origen, los intermediarios, pero que nunca llegaron a los jueces. Simple y sencillo como eso. Y explicarle a la Administración de Justicia que la Administración no está para creer en relatos, sino está para exigir constancias objetivas. Yo no puedo creer en lo que dice una persona, menos en estos testigos protegidos de Fiscalía, cuando te cambian el relato simplemente para involucrar a un político, a un empresario, a un funcionario público. Entonces, mira, atrás de todo relato tiene que haber necesariamente corroboración objetiva. Es decir, algo que más allá del propio testimonio, que más allá de lo subjetivo del testimonio, permita acreditar que lo que esa persona está diciendo pasó en la vida real. Entonces, mira, lo que nosotros hicimos en ese caso fue eso, ¿no? Y por eso ese caso se desarmó. Ese caso creo que pasó con la mitad de las personas procesadas a la etapa de juicio, y creo que en la etapa de juicio confirmaron la inocencia de alguien. A mí me parecía aberrante en ese proceso, que creo que es uno de los más mediáticos de los últimos años. Había una persona que era un comerciante de animales que vendió, creo que 2 chanchos a una persona relacionada con Norero para que éste celebre el día del recluso adentro en la prisión. Y Fiscalía, con vehemencia, rasgándose las vestiduras, insistía en acusarle a esta persona. No sé qué fin pasó, qué fin dio esta persona, pero no sé qué pasó, pero Fiscalía decía, es que él es parte de la estructura delictiva de una delincuencia organizada porque él vendió los chanchos para que Norero celebre el día del recluso. Entonces, oye, o sea, ya las imputaciones pasan de ser groseras a ser vulgares, ¿no? Porque no guardan el mínimo de coherencia, sindéresis, con el derecho, con el plexo normativo que te debe regir. Entonces, mira, ese caso es un gran ejemplo del fracaso que tú tienes como institución, como Fiscalía, cuando tú mediatizas y quieres improntar un relato en la gente que luego no lo vas a poder sostener en derecho. Y eso pasó. Penosamente a otros sí los arrastraron, pues, ¿no? Entonces, te corres el riesgo. Yo siempre digo, una justicia que cede a presiones de cualquier índole, institucional, mediática, lo que tú quieras, económica, porque también está la corrupción de por medio, es peligrosa para los buenos y es beneficiosa para los malos. Eso es lo que está pasando, ¿no? Tienes jueces corruptos, tienes fiscales corruptos. Y claro, el malo tiene el dinero, los recursos, entonces tiene acceso a esas personas. Pero en cambio, cuando tú tienes un sistema de justicia incólume, pulcro, transparente, ahí tiene cabida el bueno, ¿me entiendes? Porque el bueno dice, no hay problema, me procesan, van a resolver en derecho, no hay presiones, la balanza no se inclina más allá de los argumentos y de las pruebas. Ok, no tengo problema. Y ahí no tiene cabida el malo. Pero en nuestro sistema es al revés. O sea, acá alguien decía hace algún tiempo, yo no sé para qué se crearon las unidades especializadas anticorrupción. Si me han comentado que ahí también hay este tipo de males. No de todos, por supuesto, hay muy buenos jueces. Pero también tienes estos males. O sea, el problema es que acá vendemos humo de todo. Todo escandalizamos. El problema es la corrupción, unidades anticorrupción. Claro. El problema es la policía, chalecos a la policía. Pero te vas siempre a la consecuencia y nunca te vas a la causa. Claro. Entonces es un verdadero problema, ¿no? Un inconveniente. Bueno, conocemos nosotros que en Perú, por ejemplo, las audiencias son televisadas. Si bien es cierto, son públicas, además hay un canal jurídico donde todo el tiempo se encuentran transmitiendo. ¿Qué cambio tendríamos nosotros acá en el Ecuador si esto pasara? Mira, la justicia de Ecuador transmite las audiencias cuando le conviene, ¿no? El caso de independencia judicial que también pude defender hace poco, un caso que involucra a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura y a su presidente, era un caso de acceso público.
En ese caso, más que en cualquier otro, debía haberse materializado el principio de publicidad. Las audiencias son públicas, el proceso no era reservado, el delito no es de aquellos por los cuales el juez puede declarar reservada la audiencia, y sin embargo, los reservaron. Y sin embargo, pidieron que salgan los medios de comunicación, pidieron que no se transmita, inhabilitaron la plataforma Zoom, únicamente dejando para las personas procesadas. Y yo sospecho por qué hicieron esto. Porque claro, si la sociedad veía la audiencia, si la sociedad presenciaba la entidad de las pruebas, se iba a dar cuenta que hay algunas personas que están ahí en el paredón de los acusados solamente por ser enemigas de la fiscal general del Estado y no porque tenían alguna responsabilidad penal. De hecho, cuando yo hice mi alegación final, hablé del disvalor de la acción que debemos obviamente analizar o examinar en ese proceso, que no estaba presente en el caso de mi defendida. Y sin embargo la condenaron, ¿no? Entonces, yo te digo, o sea, acá yo creo que sí necesitamos que los procesos sean más públicos, que ese principio de publicidad sea mucho más laxo, mucho más amplio, porque creo que es importante, al final de la jornada, que la sociedad, que el público termine legitimando la actuación del poder público, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo se legitima el poder público? No se legitima porque saca una sentencia que entre comillas dicen es apegada a derecho. No, se legitima por la confianza ciudadana en ese funcionario que está obligado a estabilizar el balance de la norma en el Estado. Entonces, si tú de alguna forma restringes la posibilidad, le pones una venda en los ojos a la ciudadanía para que no se entere cómo se ventilan procesos de interés nacional, terminas de alguna forma diciendo mis actuaciones no son ilegítimas, o por lo menos algo sospechoso hay atrás de ellas. Y yo creo que es lo que está pasando en el país. Algunos casos que me conviene, los hago públicos. Otros casos que no me conviene porque sé que mi tesis es débil, es endeble, porque no tengo una probática suficiente, entonces termino diciendo, no, es que hay que buscar la forma de ocultarle esto a la ciudadanía, porque se van a dar cuenta de que estoy en lo incorrecto, ¿no? Entonces, mira, esto es parte del pan de cada día en el Ecuador. A mí me da mucha tristeza, por eso te decía, yo me frustro mucho con esto. Ahora veo los mecanismos de resiliencia con esto, pero voy a luchar. Créete que voy a luchar contra todos esos jueces, contra todos esos fiscales torcidos, como yo les digo, porque no puede importarse de esa manera, ¿no? Tú cuando tienes un deber, cuando cargas un deber institucional, tú estás todavía más obligado a respetar el estado de libertades. El estado de libertades. Si no respetas el estado de libertades, bueno, no respetas nada. El día de ayer veíamos un video en redes sociales donde un periodista, si no me equivoco, estaba grabando a un caso de connotación pública en la que estaban varios abogados y se burlaban, ¿no? Indicaba que sí, la crema innata de los abogados, y iba indicando uno por uno, y ahí hubo un malestar por parte de un abogado, Juan Guzmán Santoro, quien indicaba que claro, hay un derecho a la defensa. También hay ese lado, ¿no? Por parte de los medios, del tergiversar situaciones. Claro, conocemos que todas las personas, les guste o no les guste, tienen el derecho a la defensa y necesitan tener un abogado patrocinador, pero no por eso se puede tildar o tachar a un profesional del derecho. Lamentablemente esto ha venido pasando con medios de comunicación, por la sociedad en general. Es un mal que tal vez, ojalá se pueda corregir, pero el trabajo del abogado es ese. Claro, cada uno sabe qué causas asume, qué causas no lo asume y el motivo por las que no lo hace. Doc, vamos culminando. Le agradecemos mucho por este espacio. Consideramos que ha sido un diálogo bastante enriquecedor, un podcast muy diferente, pero sobre todo que contribuye mucho a la cultura jurídica de este país. Hemos podido tener contacto con usted en este podcast. Le dejamos abierta la posibilidad también para la Escuela de Litigantes. Esperamos que sea parte de este proyecto que tiene un fin ya netamente académico: enseñar algo académico práctico a los profesionales que están empezando esta carrera, o profesionales que también quieren seguirse nutriendo, porque de eso se trata nuestra carrera. Usted tocó el tema de la deontología, de que el abogado tiene que capacitarse día tras día, pues para eso es este espacio. Tal vez algo que decir para culminar, doctor. Nada más agradecerles, coincidir contigo en que hay varios males, uno de ellos el de los medios de comunicación. Yo creo que hay que ir superando todas esas cosas, ¿no? No nos podemos quedar en el problema,
hay que avanzar, hay que ser propositivos. Creo que este espacio al que me has invitado es un espacio justamente para eso, en donde de alguna forma uno viene a hablar sin ataduras, sin guión previo. Ujú. Y yo te agradezco por eso, porque mira, yo generalmente soy muy frontal, muy franco. No me gusta que me establezcan las preguntas o los guiones, menos las respuestas. Y me he sentido en libertad. Te agradezco, yo te felicito y espero haber podido aportar en algo con la comunidad en general, no solo con la comunidad jurídica, porque al final de la jornada uno, más allá de ser abogado, termina siendo ser humano siempre. Y creo que ese es el lado que más debemos valorar en las personas. Y ese es el lado del que de alguna forma, te digo honestamente, podemos ejemplificar a los demás. Ojalá se repliquen este tipo de espacios, ojalá hayan más lugares en donde de alguna forma profesionales, no solo del derecho, sino de otras ramas, puedan tener voz y ojalá voto, para que el día de mañana nuestro país vaya hacia adelante y no hacia atrás como generalmente tenemos una costumbre de retroceder en lugar de avanzar. Así que muchas gracias, yo encantado de estar acá con ustedes y vamos con el segundo proyecto que es la Escuela de Litigantes. Seguro, doctor. De igual manera, reitero pues nuestros sentimientos de gratitud. Es bastante enriquecedor tenerle a un profesional del derecho y que además nos ha expuesto varios males de nuestra sociedad, no solo en el derecho, sino en el sistema en general. Entonces es bastante importante, doctor, bienvenido. Como ya lo ha dicho Chris, también a Escuela de Litigantes, lo esperamos muy, muy próximamente. Gracias, doctor. Muy gustos. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Escuela de Litigantes, Ergo Académico. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.